Bien, ¿qué tal amigos de Hugo Robin Radio? Bienvenidos a una edición más, un programa más de Hugo Robin Radio. Y quiero empezar por dar una super noticia. Me acaban de avisar ahorita, justo un minuto atrás, antes de empezar este programa, que estamos ahora en 62 países. Eso ya es una burla, eso, Dulce. O sea, ya es demasiado. Imagínate nada más 62 países. ¿No hay uno? 10. Muy bien, el programa del día de hoy va a estar interesante porque vamos a hablar de alergias. Vamos a hablar en características generales, cosas que no se perciben, que no se observan. Los reumatólogos están haciendo interpretaciones que personalmente considero nefastas, porque para mí la lingüística es muy importante y la lingüística es muy importante y de ahí, pues obviamente todo lo que hay con PNL, programación neurolingüística y la lingüística que utiliza la CIA y todas las organizaciones de inteligencia y demás, saben que es muy importante la lingüística porque con base en ello, ah, una persona se puede convertir en un esclavo de su propia mente debido a la palabra, la etiqueta o la lingüística, ¿no? Una de las razones por las cuales recomiendo no te etiquetes, aun cuando tengas una orientación alimenticia en particular, aun cuando tu forma de alimentarte sea con ausencia de carnes o inclinado hacia el mundo vegetariano, hacia el mundo crudo, etcétera. Una de mis recomendaciones es no usar etiquetas sobre ti, porque en lo que menos te das cuenta ya eres una etiqueta y representas una etiqueta. Y si te sales fuera de ello emocionalmente caes en un caos, en un colapso. ¿A qué me refiero con esto? ¿No? De la misma forma en que yo puedo decir soy hombre, soy mexicano, hay muchas personas que dicen soy diabético, soy artrítico, soy hipertenso, soy vegano, soy crudivegano. Y por lo tanto esa etiqueta te empieza a poseer y todo lo que te involucra. Y al rato cuando quieres cambiar, por la razón que sea, y empiezas a tener rigidez y no eres tan adaptable, entonces empiezas a sufrir y empiezas a sufrir por lo que representa el estereotipo que tú mismo te impusiste, por cierto. Todas estas cosas que de las cuales hablo son cosas que nosotros mismos nos imponemos, nadie más nos las impone. Ok, claro, sí, a lo mejor naces en un seno familiar en donde tus padres son vegetarianos y eso es lo que conoces desde un inicio, ¿no? Pero más adelante en tu vida tienes la opción de tomar tus propias decisiones, ¿no? Pero cuando me refiero a imponer es cuando viene desde tu propia persona, ¿no? Entonces, esto es la lingüística y hablando del tema de las alergias es muy importante porque cuando yo estuve trabajando en hospital, en una ocasión estaba pasando visita en las camas y escuché a un doctor de especialidad reumatólogo, especialistas en el sistema inmune y la respuesta que estos generan. Escuché que utilizó una lingüística muy peculiar, el cual después me tuve que aguantar la risa en el momento y después me dio coraje porque digo, esta es la forma en que operan con los pacientes, no con las personas. Y la lingüística del reumatólogo fue hacia el paciente que la persona tenía el problema de salud porque su sistema inmunológico estaba muy fuerte. Porque su sistema inmunológico estaba muy fuerte. Eso nos hace creer que cuando el sistema inmunológico está fuerte equivale a malo, porque en cualquier momento te puede empezar a dar problemas, lo cual es falso. En el caso de cuando tienes algún problema inmunológico, en este caso particularmente encajonado a alergia, no es que tu sistema inmunológico esté muy fuerte, es que tu sistema inmune se está atacando a sí mismo. Este es un mecanismo de defensa y de sobrevivencia cuando empieza a tener que reaccionar constantemente ante un ataque. Y la forma en la cual se realiza este ataque es principalmente, eso es lo que el enfoque que le vamos a tener el día de hoy en el programa, es particularmente y principalmente por el alimento que estás consumiendo. Claro, hay alergias de varios tipos externas, como el polen y los alergenos del ambiente, de lo cual también vamos a tocar un poquito, pero principalmente por un caballo de Troya, porque tú estás introduciendo voluntariamente, por cierto, a tu cuerpo aquellos alimentos que están maltratados, manipulados, híbridos, modificados, entre muchas cosas más, que están haciendo que se ocasione una interpretación por parte del sistema inmunológico como algo que es patógeno, como algo que es no deseado. Entonces,
Lo que primero que quiero tratar el día de hoy, y no es meramente eh, sistematizado el orden que te lo voy a pronunciar, así como que segmento uno, así en este orden y vamos de los pies a la cabeza, ¿no? Sino que quiero empezar por darle prioridad y tiempo a lo que viene siendo probablemente la alergia más común del día de hoy y que la estamos realizando el 99% de las personas y que por eso estamos en cuestiones muy, pero muy avanzadas de problemas de salud, ¿no? Si tienes problemas de salud como obesidad, diabetes, problemas de presión, problemas de articulaciones, de zonas blandas, artritis, si tienes problemas inmunológicos, si tienes alergias, si tienes eh, dolores de cabeza, si tienes falta de atención, si tienes bla, 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 o sea, bla, bla, bla. Puedo mencionarte muchas cosas, ¿no? Eso se puede ver nada más, principalmente, obviamente, porque todo es multifactorial, pero principalmente se puede deber al consumo de gluten. Y probablemente ya has escuchado hablar de esto, hago mucho hincapié en mi libro, especialmente en la segunda edición, acerca del gluten, y hago mucho hincapié, de eso es lo que se trata meramente, mi material en audio que se llama Afinando el Sistema Digestivo, en donde Dulce me entrevista. Hago mucho énfasis en lo que viene siendo el gluten, qué es, qué representa y por qué evitarlo. Ahora, el gluten y los alimentos libres de gluten el día de hoy se han convertido, me duele decirlo, en una moda, pero es lo que es. Entonces, muchos artistas, muchos actores, actrices, cantantes, etcétera, han tomado la orientación por recomendación, porque lo han sentido, etcétera, de inclinarse hacia una alimentación libre de gluten. Entonces, en torno a ello y la fama y lo que desconocemos y las razones del por qué, eh, el día de hoy esto se ha tornado en una moda, pero más que una moda es algo necesario. Ahora, antes de que empieces a creer que esto es mi punto de vista, mi opinión, o soy partícipe de una moda más, déjame decirte el por qué es muy importante que consideres eliminar gluten de tu alimentación. Ahora, gluten es una proteína que pertenece a una familia, a un género de alimentos en particular, ¿ok? Y esa familia es trigo, centeno y cebada. Trigo, centeno y cebada. 3 alimentos, 3 granos, 3 cereales, ¿ok? Hay un cuarto que se llama triticale, pero realmente nada más es un híbrido entre trigo y centeno, ¿no? Pero en fin, son trigo, centeno y cebada y las variedades de estos, ¿no? Obviamente. Ahora, por ahí algunas fuentes, nada más para aclarar, abro un pequeño paréntesis, por ahí algunas fuentes han dicho que la avena también posee gluten. Esto es falso. El detalle es, para hacerlo correcto como realmente es, el detalle es de que la avena se ha cultivado, a veces cuando se rota de campos, se ha cultivado donde durante años se ha cultivado el trigo y o en fábricas de manipulación se realiza contaminación cruzada con alimentos como trigo, centeno y cebada y por ello se ha alterado y le ha interpuesto un contenido de gluten, pero que no viene meramente del cereal, de la avena, sino que por contaminación cruzada, ¿no? Pero en características generales trigo, centeno y cebada. Ahora, el gluten es una proteína inherente en estos alimentos. Y donde yo me empecé a quebrar la cabeza hace varios años es que a través de la historia, si conoces tu historia un poquito, a través de la historia se ha hablado del trigo como algo así como que, wow. Francamente, yo he escuchado cosas del trigo a través de la historia que digo, pero ¿por qué tanto esta fobia al alejarte del trigo, a no consumir gluten, a una alimentación libre de ello, ¿no? Y si te recuerdo un poquito la historia, el rey Felipe II, mejor conocido como el padre de Alejandro Magno, o Alejandro el Grande, como lo quieras llamar, algo interesante ahí se menciona, y se han hecho películas y todo eso, ¿no? Pero algo interesante se ha omitido y por mi parte de la investigación acerca de lo que tiene que ver con alimentación, pues obviamente se me hace fenomenal, fascinante ese tipo de historia, ¿no? Este rey Felipe II, el cual vivía en tiempos antes de Cristo, por ahí del 386 a 333 antes de Cristo, algo así. Y una de las técnicas que hizo es que para que su ejército de Macedonia pudiera gobernar y derrotar a todos sus enemigos, una de las cosas que él tenía que tener consciente es de que le tenía que dar a su ejército
la habilidad de poder marchar quizás durante 20 horas, pelear durante 6 horas, etcétera, y recuperarse rápidamente, tenía que considerar un factor vital, que eso es la alimentación. Y en aquel entonces las personas sabían que el mejor trigo, la mejor forma de alimentación venía de Egipto. Para ello, Egipto era la reina Cleopatra, la que literalmente tenía ese reinado, ¿no? Entonces, una de las técnicas o estrategias del rey Felipe II fue casarse con Cleopatra, famosa a través de la historia, ¿no? Ahora, se casó con Cleopatra después de tener 3 esposas, es decir, fue su cuarta esposa, y se casó con ella cuando tenía escasos 12 años, era literalmente una chamaca, una niña, ¿no? No estaba bien desarrollada, físicamente no era atractiva. Entonces, ¿por qué diablos se casó, no? Por estrategia, porque Egipto cultivaba el mejor trigo de la historia, ¿no? Las mejores, a través de la historia, el Egipto y esos lugares han sido los mejores para cosechar alimentos, particularmente trigo, porque año con año se desarrolla una inundación sobre sus tierras y esta inundación atrae consigo minerales y nutrientes que le dan esa vitalidad al alimento, ¿no? Entonces fue a través de una estrategia para que eso le permitiera que su hijo Alejandro Magno pudiera conquistar a sus enemigos a través del ejército, ¿no? Entonces, esa es una de las cosas que yo he sabido. Otra de las cosas que he sabido es en la Biblia, tanto como en el Padre Nuestro, que se nos dice, danos hoy nuestro pan de cada día, y se refiere meramente a trigo, ¿no? Y Moisés hablaba de la tierra prometida como una tierra abundante en trigo y en cebada y en viñedos, en uva, ¿no? Entonces, se hacen muchas referencias en libros sagrados y en la historia acerca de las maravillosas bondades de lo que viene siendo el trigo, ¿no? Jesucristo se dice que en sus enseñanzas le enseñó a sus apóstoles a cómo preparar trigo, ¿no? Y pan de trigo, ¿no? Y este trigo era dejándose remojar, lo germinaban, lo deshidrataban al sol, etcétera, ¿no? Y de ello se preparaba algo crudo, por cierto, ¿no? Entonces, ha habido muchas referencias a través de la historia acerca del por qué el trigo es fenomenal. Y no se había presentado sino hasta los últimos 50, 60 años este fenómeno, esta fobia y estas estadísticas que tienen que ver con la intolerancia o las alergias al gluten, ¿no? Entonces digo trigo porque meramente es el cereal de los 3 que te mencioné que contienen esta proteína que domina el mercado mundial, ¿no? Alrededor de más del 90% de la superficie en el planeta se cultiva trigo. Imagínate nada más que nos dice eso, ¿no? Entonces, vamos a irnos a una breve pausa y regresando vamos a continuar con más y te voy a seguir explicando el por qué realmente es dañino y tóxico el día de hoy y qué se le ha hecho al trigo, ¿no? Entonces, vamos a una pausa y regresamos con más. Estás escuchando a Hugo Robin Radio en vivo a través de hugorobinradio.com.